Conociendo al enemigo, parte 12. Las plagas. Antes de examinar las plagas individualmente, vale la pena destacar un fenómeno curioso en este punto. Recuerdo haber escuchado de alguien que desarrolló una clase de obsesión con un libro, película, álbum, que se llamaba Jonathan Livingston Seagull, que fue diabólicamente inspirado. Cuando el demonio que se había establecido en la persona a través de la música estaba siendo expulsado y se empezó a manifestar, esta persona tomó las características de una gaviota. Él empezó a aletear y dar graznidos como pájaro. De este ejemplo, al igual que de otros, parece ser que cuando un ser humano cree un ídolo o Dios asociado con algo, un demonio real es asignado a la posición, pero solo en el sentido de que es una entidad diabólica. Punto clave: hay un demonio atrás de cada ídolo. Esto tiene algo de sentido común. Cuando Lucifer estaba tratando de hacer que los ángeles lo siguieran en su rebelión, recuerda que la motivación que les dio fue que él podía darles una posición más elevada en su reino que la que ellos tenían con Dios. Lucifer les dijo que él les daría una posición en la que ellos mismos serían adorados como dioses y tendrían posiciones de poder y prominencia. Estos ángeles caídos que aceptaron su oferta querían por lo tanto ser adorados como dioses, y probablemente esto explica, desde la perspectiva cristiana, por qué el politeísmo se hizo tan popular. Atrás de los miles o quizás millares de dioses o diosas, hay demonios que quieren ser adorados. Para tanto, toman los roles para que los hombres los veneren. Pero recuerda cómo en la estructura de la pirámide hay unos más poderosos que otros en el reino organizado de Satanás. Punto clave: las 10 plagas fueron demostraciones de superioridad sobre los dioses diabólicos. Mantén esto en mente ahora mientras observamos las 10 plagas que Dios envió sobre los egipcios para forzarlos a que dejaran ir a su pueblo escogido. Porque lo que encontraremos es que con cada plaga, Él estaba tomando la oportunidad para demostrar su autoridad sobre sus diabólicos dioses. Por ejemplo, la primera plaga que Dios envió sobre los egipcios fue la de convertir el agua del Nilo, y en efecto, el agua de todo Egipto en sangre. Esto no fue un capricho escogido al azar o un truco mágico para impresionar y asombrar al faraón. Era un franco tiro calculado dirigido directamente al dios egipcio del Nilo, Api. Dios le estaba mostrando a Egipto que sus dioses eran impotentes ante él. Pero mucho más que eso, la demostración de su superioridad era primordialmente para el beneficio de los judíos. Ellos, al estar todavía nuevos en su relación, Dios quería demostrarles que podían confiar en Él, que Él realmente era el Dios verdadero y que Él tenía superioridad completa sobre los dioses egipcios provenientes de Babilonia, de los cuales se encontraban rodeados. Habría también algunos dioses que saldrían a la luz con este milagro. Aunque Api era considerado el espíritu del Nilo, ellos creían que el dios llamado Khnum era su guardián. Algunos también creían que el Nilo era la sangre del dios Osiris. Por lo tanto, era conveniente que Dios efectivamente lo convirtiera en sangre. Todo esto era débil a la presencia de Dios omnipotente. La segunda plaga fue una infestación de ranas. De vuelta, esto no era arbitrario, sino una demostración de la superioridad de Dios sobre Eket, la diosa de la fertilidad, el agua y la renovación. La tercera plaga eran piojos que salieron del polvo de la tierra, y esto era la demostración de la superioridad de Dios sobre el dios egipcio Geb, dios de la tierra. La cuarta plaga era un enjambre, probablemente de moscas, y esta era una demostración de la superioridad de Dios sobre el dios egipcio Kepri. Él tenía la cabeza de una mosca y era el dios de la creación, del movimiento, del sol y del renacimiento. La quinta plaga fue la muerte del ganado. Esta era la demostración de Dios de superioridad sobre la diosa egipcia Hathor. Hathor era originalmente adorada en la forma de una vaca y más tarde fue representada como una mujer con la cabeza de una vaca y luego finalmente solo con una cabeza humana. Ella era la madre simbólica de Faraón. La sexta plaga eran llagas,
Y esta era una demostración de superioridad de Dios sobre Isis, la diosa de la medicina y la paz. También sería una afrenta para Imhotep, Serapis y Tot, los dioses de la sabiduría, la curación, la inteligencia y la enseñanza médica. Observa cómo Isis es representada con una torre sobre su cabeza como la corona que llevaba Semiramis. Esto era porque Isis era su directo equivalente egipcio. La séptima plaga era granizo, y esta era la demostración de superioridad de Dios sobre la diosa egipcia del cielo, Nut. También era una afrenta a Shu, el dios del viento, y Horus, el dios del cielo, con cabeza de gavilán. Isis y Set supuestamente protegían las siembras, pero los campos quemados atestiguaban de su impotencia ante Dios Todopoderoso. La octava plaga fue de langostas enviadas del cielo. Esto era primordialmente Dios demostrando su superioridad sobre el dios de la cosecha, Set. También era una afrenta a Nepri, el dios del grano. Mutet, la diosa del alumbramiento y las cosechas Isis de vuelta, y Temutis, la diosa de la fertilidad y la siega. La novena plaga fueron 3 días de completa oscuridad. Esta fue la demostración de superioridad de Dios sobre el dios del sol, Ra. Una vez más, los otros dioses egipcios eran igualmente impotentes. Observa la serpiente enredada alrededor del sol en esta foto. Quizás habrás notado que los faraones egipcios usaban unos cascos en sus cabezas con serpientes dibujados al frente. Finalmente, la 10ª plaga enviada por Dios fue la muerte de los hijos primogénitos. Dios dice en Éxodo 12:12 que esta plaga fue una plaga de su juicio sobre todos los dioses de Egipto, la cual demostraría su inhabilidad total para proteger a sus súbditos de la mano de Dios Todopoderoso contra esta tragedia incomparable. Todos los dioses de Egipto se quedaron en silencio. Mesquenet, la diosa que precedía los nacimientos, Min, el dios de la procreación, Isis, la diosa de la fertilidad, Serket, el guardián de la vida, Renenutet, la diosa cobra y guardiana de Faraón. Era también un ataque a Dios considerado como el más grande de todos los dioses en Egipto, el Faraón mismo. También debe recordarse que esta plaga era exactamente la que el faraón había tratado de hacerle al pueblo judío. Él había ordenado que todos los varones judíos fueran puestos a la muerte al momento de nacer. Así es que Dios hizo que eso se le hiciera a los egipcios. La maldición que Faraón pronunció sobre los judíos se le vuelve a él. Esa es una cosa común con Dios. La maldad que la gente intenta hacer a los judíos, Dios hace que recaiga sobre ellos. Así cumpliendo la promesa que Él le había dado a Abraham, que Él bendeciría a aquellos que bendijeran a Israel y maldeciría a aquellos que lo maldijeran. El número 10 representa terminación en numerología pagana. Por lo tanto, esas plagas combinadas indican el cumplimiento del poder de Dios sobre esos falsos y diabólicos dioses y diosas. Dios no ha terminado de demostrar su supremacía sobre los ídolos todavía. En Apocalipsis leemos que al final de los tiempos, cuando el 6º sello sea abierto, el sol se pondrá negro como tela de cilicio, y toda la luna se volverá como sangre, y las estrellas del cielo caerán a la tierra. De modo que al final de los tiempos, Dios demostrará su supremacía sobre el sol, la luna y las estrellas, que será una ilustración simbólica de su supremacía sobre Baal, el dios del sol, Asera, la diosa de la luna, y toda la multitud de diositos diabólicos en la forma de estrellas. En lo que concierne a nuestro estudio hasta este punto, puedes olvidarte de todos los nombres de los dioses egipcios que hemos estado leyendo, pero recuerda a Osiris, Isis y Horus. Esas son las formas egipcias primarias de la Trinidad babilónica, Baal, Asera y Tamuz.